tiene mayor oportunidad según la visión del líder en cuanto a la y cómo definen qué es lo que quiere hacer esa empresa y hace que se dedique su personal. Hay varias formas de hacerlo, pero comprometer a su personal es lo más importante, y en una empresa pequeña se lo puede hacer con más rapidez y más eficazmente. Muchas gracias. Tenemos una última llamada. Esta nos llega de la Comisión Federal de Electricidad en México. A propósito, hemos sabido que un sismo ha sacudido la Ciudad de México, cosa que lamentamos profundamente. Esperamos que todos ustedes estén bien. Y ahora sí, sigan ustedes con la llamada. Comisión Federal de Electricidad, México, Distrito Federal. Gracias. Muchas empresas e instituciones en México están administradas por jefes en lugar de líderes, donde el jefe dice, aquí me sirvo yo, y el líder dice, aquí sirvo yo. ¿Cómo podríamos invertir este paradigma? Gracias. No estoy seguro de tener la respuesta a esa pregunta, excepto que quizás hay que ayudar a los líderes actuales a entender el impacto que tiene su comportamiento en el éxito de la empresa en el mercado, y también ayudarlos a entender lo que está haciendo eso, cómo le está afectando a sus empleados en cuanto a y que se refleja en el éxito de la empresa. Esto es muy delicado y a veces es necesario que una persona de afuera se lo diga al líder. No necesariamente es fácil. Tal vez esa es la forma de empezar a abordar este problema. Gracias, señor Hoffman. Continuamos ahora con el módulo 2, en donde el señor Hoffman nos contará algunas historias que ilustran la práctica de algunas organizaciones que aprenden. Gracias, señor Hoffman. Continuamos. Una de las formas que utilizamos para aprender y para crear culturas o tradiciones es a través de anécdotas. Durante este módulo quisiera compartir con ustedes el relato de algunos casos reales que son ejemplos de organizaciones que están en proceso de convertirse en empresas inteligentes que aprenden. El primer relato nuevamente sobre la empresa que pertenezco, la AT&T. Hace algunos años, y pareciera que fuera hace mucho tiempo, nos preocupamos con el tipo de capacitación que nuestros empleados recibían. En respuesta a un modelo o imagen mental de buscar ofrecer capacitación efectiva, habíamos desarrollado el proyecto de una universidad centralizada donde nuestro personal recibía la mayor parte del entrenamiento esencial para manejar nuestros productos y servicios. La universidad tenía un equipo de trabajo de tiempo completo integrado por profesores, así como instalaciones completas de salones de clases y lo último en tecnología de medios. Y mientras que las evaluaciones de fin de curso indicaban que las clases eran entre buenas y excelentes, se detectó que existían brechas significativas de conocimiento y desempeño cuando el alumno regresaba a su trabajo. Los asesores académicos culpaban a los instructores y los instructores a su vez culpaban a ellos, y los alumnos sentían que el material era bueno pero no aplicable a su trabajo. Por lo tanto, como parte de un importante esfuerzo de reingeniería, la organización decidió rehacer todo el proceso de entrenamiento. Como parte de este esfuerzo de reingeniería, se hicieron estudios comparativos vía benchmarking con diversas empresas. Se realizaron investigaciones sobre el aprendizaje, sobre cómo aprendían las personas, cómo aprendían los equipos, los impedimentos para el aprendizaje, qué competencias se requerían, cómo establecer programas de excelencia, etc. La solución que surgió fue revolucionaria, cuando menos para nosotros. El primer elemento de diseño se incorporó fue el que se reconociera y se fomentara activamente el desarrollo personal y aprendizaje continuo de por vida. Esto obliga a crear un ambiente en el que cada individuo sería apoyado para que aprendiera continuamente, ampliando sus conocimientos a nivel profesional y personal. El segundo elemento que se introdujo fue el que cada individuo se hiciera responsable de su propio aprendizaje. Resulta que con el transcurso del tiempo los asesores y alumnos habían decidido que la responsabilidad del aprendizaje recaía en los instructores. Sin embargo, los instructores y asesores supervisores no son los responsables de que un individuo aprenda o no aprenda. Teníamos que cambiar, por lo tanto, los formatos de instrucción e infraestructura para transferir esa responsabilidad de nuevo a los alumnos. Un tercer elemento o tema de
diseño fue el que cada individuo pudiera aprender de manera diferente. No toda persona tiene que ir a los mismos cursos y no toda persona tiene que ser conocedora de todo, ni tampoco todas las personas aprenden con la misma rapidez utilizando la misma metodología. Los clientes tendrían mucho que decir también sobre lo que nuestro personal estaría aprendiendo. Detrás de la incorporación de estos elementos, la AT&T estaría la visión y los valores organizacionales. Nuestra nueva visión era convertirnos en la mejor relación de ventas que un cliente pudiera tener, y nuestros valores de trabajo incluirían respeto, integridad, aprendizaje y trabajo en equipo, entre otros. Con todas estas consideraciones se realizaron de inmediato los siguientes cambios. La llamada universidad fue cerrada, el aprendizaje de destrezas fue transferido a cada sucursal y el entrenamiento de cada producto o servicios fue transferido a la división de diseño y soporte de productos. Se creó en cada sucursal un equipo de aprendizaje. Los miembros de cada equipo incluían representantes de todos los puestos de trabajo y categorías, haciéndoles responsables de establecer estándares de aprendizaje por sucursal, definiendo destrezas, niveles de desempeño y conduciendo exámenes y evaluaciones de dominio de habilidades. Se les asignó la responsabilidad de interpretar los requerimientos de mercado y definir las experiencias de aprendizaje para que sus equipos redujeran sus lagunas de conocimiento. Cada individuo, basado en el mercado al que sirve y en el equipo que pertenecen, trabaja ahora con una coach o asesor para definir un plan de aprendizaje documentado y personalizado para todo el año. Terminar con el plan de trabajo es el objetivo tanto del individuo como del asesor. Los fondos designados para el aprendizaje no podrán usarse para cualquier otro propósito, solo para el entrenamiento. Se designó un gerente o administrador de aprendizaje en cada sucursal. Este es ahora el responsable de reunir todos los requerimientos de los planes de aprendizaje de su área, contratando u organizando programas de aprendizaje que se relacionen con sus necesidades y preferencias, y creando experiencias prácticas de instrucción a la medida con los asesores. Los asesores o guías son ahora los verdaderos responsables de orientar a la mayoría de las experiencias de aprendizaje de sus subordinados. Este elemento es fundamental al proceso de coaching, pues define claramente la responsabilidad que tienen ellos del desarrollo del recurso humano. Todo el personal nuevo, independientemente de su nivel en la organización, pasa por un plan de aprendizaje básico. El plan es diseñado en cada caso por la persona que será sustituida y por un guía. El aprendizaje es por tiempo definido y se basa en el aprovechamiento. El equipo de aprendizaje, junto con el coach, decide el final sobre la retención definitiva del aprendiz. Como era de esperarse, el cambio fue dramático y difícil. En aquellas sucursales en donde el administrador y los equipos de aprendizaje cambiaron sus imágenes mentales, utilizando el enfoque de sistemas y tomando el papel del liderazgo, se dio un incremento significativo de niveles de conocimientos y destrezas y productividad. Estas experiencias de aprendizaje creativas dieron lugar al análisis de cómo aprenden las personas. El lapso de tiempo entre la detección de una necesidad y la satisfacción de ésta se redujo drásticamente. Con una buena selección de expertos externos, la calidad de la experiencia de aprendizaje se incrementó, se pudieron atender nuevos temas con mayor facilidad, se aprovecharon por primera vez recursos de apoyo externo, como por ejemplo escuelas y universidades de la región para auxiliar en la detección de requerimientos instruccionales. Los costos se redujeron. Todo el equipo de trabajo que participó en este esfuerzo ha aprendido mucho sobre el proceso de capacitación, entendiendo mejor sobre cómo capturar el conocimiento agregado del personal para convertirlos en equipos que aprenden. Toda nuestra área de trabajo se ha hecho más productiva. No todas las divisiones de la AT&T se han embarcado en este proceso tuvieron éxito, pero algunos no han dejado a un lado sus antiguos modelos mentales. La transición ha sido muy dolorosa. Sin embargo, esto le da la oportunidad a los directores de nuestra empresa a demostrar el tercer principio de Imparato y Harari. Asegúrese de los que vivan los valores ideales de la organización sean los más recompensados y los más satisfechos. Hablemos de un segundo caso. Este también sucedió en mi organización. Basado en los 4 principios de liderazgo de Nick Imparato y Oren Harari, mi empresa inició hace tiempo un programa de detección de posibles líderes con visión a futuro para superar los logros anteriores, brincando la curva, y de esta manera convertirnos en una organización inteligente. Esto aseguraría nuestro éxito en el mercado que nos espera en el próximo siglo. Ojalá que este ejemplo les ilustre estos conceptos en un contexto práctico. Nuestros propósitos eran prepararnos para el siguiente mercado,
vincular el éxito organizacional con nuestra visión, valores y estrategias, crear una reserva de inteligencia de la organización, nuestro cerebro corporativo y definir nuestro enfoque comercial de negocios. Hace 6 meses empezamos con nuestro equipo de promoción de liderazgo. El primer paso fue un ejercicio de rastrear el mercado, imaginándolo todo lo imaginable. Comenzamos definiendo lo que pensamos que eran nuestros supuestos respecto al mercado de los próximos años. ¿Qué es lo que querrá ese cliente del futuro? ¿Quiénes serán nuestros competidores? ¿Cuáles serán las influencias globales sobre nuestros clientes y sobre nosotros mismos? ¿Qué tecnologías están surgiendo? Las notas que elaboramos comenzaron a definir qué modelos mentales estábamos utilizando para definir el futuro y cómo estábamos visualizando nuestro medio ambiente actual. Aunque hemos logrado avances significativos en este trabajo, todavía estamos tratándonos de liberar de los perjuicios de haber utilizado rígidos modelos mentales anticuados. Enseguida comenzamos a analizar cómo estábamos haciendo las cosas, preguntándonos simplemente por qué lo hacemos así. ¿Era con esto congruente con nuestras imágenes hacia el futuro? Aunque existía lógica en algunos casos, pronto comenzamos a descubrir comportamientos enfocados hacia atrás y no hacia adelante. Algunos procesos eran claramente antiproductivos y otros solo adecuados. Comenzamos a preguntarnos cuál era nuestro rol actual como organización y cuál sería nuestro nuevo rol. Enseguida nos preguntamos si ese era el mercado que esperábamos servir y el ambiente en el cual íbamos a operar, y cuál era nuestra visión de lo que queríamos que fuera nuestra organización. ¿Cuáles serían entonces nuestros valores y nuestras estrategias? Finalmente, tratando de alinear las funciones básicas de trabajo para asegurar que apoyaran la visión que habíamos definido en los mercados del futuro, una pregunta que se nos hacíamos al final de cada sesión de trabajo era: ¿tenemos el talento y la capacidad para realizar el cambio? Pregunta bien difícil, pero clave. Sentimos estar preparados. Hablamos de otro caso real. Recientemente tuve la oportunidad de escuchar a un ejecutivo de una gran empresa de copiado que hablaba sobre un problema de aprendizaje en una de sus unidades organizacionales. Piensen si este es parecido a algún problema dentro de sus organizaciones. Este caso tiene que ver con técnicos de reparación de máquinas de copiado. Dado el rápido cambio de tecnológico en esta dinámica industria, el reto que enfrentaba la empresa de referencia era mantener actualizados a sus técnicos de reparación, incluyendo los manuales de diagnóstico. Además de la capacitación, era frustrante y costosa. Sin un programa de entrenamiento continuo, estos técnicos no podían mantenerse al día con todas las innovaciones de los últimos modelos de máquinas ni con los últimos sistemas de diagnóstico. Al revisar el proceso actual de entrenamiento, se observó que durante la fase de diseño los ingenieros analizaban la funcionalidad de las partes. Luego los sistemas de diseño actualizado CAD producían dibujos esquemáticos con las especificaciones. Los productos se compilaban para integrar manuales y los manuales se organizaban de una manera lógica para ilustrar el diagnóstico de un problema práctico. El modelo mental y el modelo corporativo se habían utilizado con éxito por muchos años. La diferencia ahora era que las máquinas se habían hecho más complejas y los manuales muy voluminosos. Tanto así que los técnicos ya no los podían llevar consigo a atender un servicio. Cuando un nuevo técnico era contratado, se le enviaba cursos de entrenamiento durante 3 meses para aprender sobre la línea de productos y para entrenarse en el diagnóstico de problemas. Después de terminar la capacitación formal, los nuevos técnicos eran asignados a trabajar con un técnico más experimentado o mentor. Durante un mes completo, finalmente 4 meses después, el técnico era asignado a un territorio de servicios específicos o una lista de clientes exclusiva. Dado los frecuentes cambios en la tecnología, se daba la necesidad constante de reentrenar a los técnicos, de actualizar los manuales e introducir nuevas estrategias de diagnóstico. Todo eso tomaba mucho tiempo, costaba dinero y tenía un aspecto negativo en la satisfacción del cliente, quien tenía problemas en encontrar a alguien que arreglara su copiadora de último modelo rápidamente. El análisis del proceso nos ilustró varios elementos claves. Primero, el proceso de diagnóstico que se presentaban en los manuales era incorrecto algunas veces. Muchas correcciones y revisiones tomarían meses para poderse incorporar a estos manuales, y con todos los cambios de tecnología, el ciclo de vida de la corrección promedio era generalmente de solo 6 meses. Segundo, aunque los manuales se habían diseñado con un flujo lógico aparente, cuando el técnico los leía le tomaba muchas horas para realizar un solo servicio.
Puesto que este tenía muchas solicitudes de servicio que realizar al día, de plano trataba de ya no utilizar los manuales. Comenzó entonces a utilizar intuición y experiencia para diagnosticar los problemas. El tercer elemento analizado fue el entrenamiento en sí. Mientras que la empresa estaba gastando grandes cantidades de dinero para desarrollar materiales instruccionales, gastos de transporte para entregarlo y tiempo de instrucción en salón de clases, los técnicos no parecían estar aprendiendo. La pregunta surgió aquí fue el cómo aprendían los técnicos. ¿Qué había que hacer? La empresa, que por cierto había antes incorporado mucho de lo que Senji describe en su organización inteligente y que había implantado exitosamente un programa de calidad total, tomó un enfoque innovador, un nuevo modelo mental y decidió contratar un grupo de antropólogos para acompañar a los técnicos durante 6 meses y determinar cómo aprendían en la práctica, en dónde se daba este aprendizaje y cómo intuían las soluciones a los problemas. El objetivo era capturar el conocimiento, es decir, crear el cerebro corporativo, luego replicar este conocimiento, duplicar el proceso, ahorrando tiempo y dinero. Si alguno de ustedes es antropólogo, probablemente no se sorprenderá de lo que la empresa aprendió. El vehículo principal que utilizaban los técnicos para aprender era relatar anécdotas. Y se trataba de casos prácticos de la vida real que les había ocurrido el mes anterior, la semana pasada, el día anterior o inclusive ese mismo día, y los cuales relataban tomando café o durante el almuerzo al mediodía, puesto que el aprendizaje era realmente limitado durante las sesiones de entrenamiento y la mayor parte del verdadero aprendizaje se daba sobre la mesa de café. Se presentó la interrogante: ¿cómo podemos ampliar la mesa del café? ¿Cómo creen ustedes que respondieron a esa idea los administradores con sus modelos mentales tradicionales? Estos comentaron de inmediato que los técnicos nunca lograrían cumplir con las tareas al día si se quedaran alrededor de la mesa del café todo el día. Pero la pregunta no era cómo retenerlos en la mesa, sino cómo crear una nueva mesa de café virtual o imaginaria. ¿Se podría integrar alguna tecnología a este concepto de solución? Mientras que los profesionales especializados en capacitación, diseño de manuales, etc., todos proponían soluciones de cómo podían ellos cambiar los procesos actuales para atender el problema. La empresa optó por pedirles a los mismos técnicos ideas sobre cómo podían ellos multiplicar el relato de anécdotas y crear una mesa de café virtual. ¿Cuáles son algunas posibilidades que ustedes pudieran proponer? Existen diferentes enfoques y soluciones aplicables a equipos de aprendizaje de este tipo, aunque el que más se utiliza hoy en día es un radio intercomunicador de canal abierto. Cada miembro de un equipo de técnicos, todos se pueden hablar en cualquier momento del día. Si se encuentran dándole servicio a una máquina instalada en una oficina de un cliente y se enfrentan a un problema que nunca han visto, ellos podrán tomar el radio y preguntarle a los demás compañeros si alguno de ellos ha topado con ese problema. Si es así, solicite y recibe la orientación inmediata para atenderlo. Todos conocen la solución instantáneamente. El entrenamiento inicial se redujo a un 70%. Se eliminó el programa de un mes con los asesores o mentores. Las actualizaciones de manuales fueron reducidas. Las reparaciones se comenzaron a completar con mayor rapidez y la satisfacción del cliente se incrementó. ¿Qué pensaría usted como administrador si uno de sus grupos de trabajo le propusiera esta idea del radio? ¿Cuál sería la reacción de sus directivos? ¿Qué le indicaría su imagen o modelo mental convencional para este tipo de situación? ¿Estarían sorprendidos? Quizá le dirían sus directivos: imagínenlos a los técnicos hablando todo el día. Seguramente gastarían muchísimo tiempo en asuntos no relacionados con la empresa. ¿Usted cree que realmente trabajarían? Relacionando este relato con los conceptos de mi exposición del primer módulo, esta empresa de copiadoras aplicó el enfoque de sistemas para ir más allá de sus modelos mentales. Aprovechó al máximo la maestría personal y conocimiento de sus técnicos y enriqueció el cerebro de la organización, es decir, el conocimiento compartido. La empresa inclusive utilizó una nueva tecnología, la de telecomunicaciones, como parte integral de la solución implementada. Vayamos a un cuarto caso real. Este relato ilustrará cómo una empresa descubre el camino hacia la organización inteligente, utilizando nuevos criterios para diseñar software alrededor del cliente y aplicando también tecnología nueva para lograr su visión empresarial. El descubrimiento clave de la empresa vino a entender finalmente la distinción entre los conceptos móvil y portátil. La distinción básica es que con una tecnología portátil usted puede hacer lo mismo que hace en su oficina llevándose la portátil consigo a cualquier otro sitio. Los aparatos portátiles son usualmente herramientas electrónicas interactivas y amigables que usted puede transportar cómodamente. La tecnología móvil, por otro lado, es tecnología inteligente, es decir, acompañante proactivo e inteligente que genera información
La distinción se hará más clara enseguida. Las siguientes gráficas sintetizan las características claves que diferencian lo portátil de lo móvil. ¿Note usted que tratándose de algo portátil, el usuario necesita tener conocimiento de cómputo básico y avanzados? Se da cuenta que la computadora es esencial para realizar el trabajo. Se da cuenta que es un moderno guerrero caminante que viaja casi todos los días de la semana a diferentes sitios. Aunque se consideran portátiles, el usuario utiliza de aparatos generalmente en localidades estacionarias, como por ejemplo en casa o en un avión o en el hotel. Las aplicaciones y funciones que permiten realizar son generalmente las mismas que la persona realizaría en su oficina y que son típicamente secuenciales, por ejemplo, procesadores de trabajo, hojas de contabilidad o correo electrónico. Por otro lado, lo que es móvil desde la perspectiva del usuario requiere prácticamente cero conocimientos de cómputo. Aprovecha el hecho que el usuario está acostumbrado a utilizar formas impresas para realizar su trabajo y que generalmente es muy escéptico en el uso de la computadora. El aparato móvil usualmente es utilizado en un sitio en el que ocurre el evento o en el que se recopila información. Sus aplicaciones tienden a orientarse hacia tareas específicas, tales como el almacenamiento de datos o el apoyo para una decisión inmediata, y sus aplicaciones son generalmente verticales, creando conocimientos que se aplican más adelante. Muchas veces lo que es móvil reduce el número de procesos de trabajo. Con esto como antecedente nos vamos ahora a la anécdota real. Cierta empresa de seguros procesaba un gran número de reclamos de pólizas de seguro de automóviles y de incendios residenciales. Los ajustadores que ven el automóvil dañado o la casa destruida son aquí los actores. Históricamente, el rol del ajustador era revisar el auto, tomar nota de todas las partes que se requerían reemplazar o reparar enseguida, localizar estas partes en un catálogo, llenar una forma y enviarla por correo a un centro de procesamiento de datos. Un avance que sí se había logrado durante los últimos años era el que se hacía disponible un dibujo del automóvil con las partes identificadas claramente para cada tipo y modelo de automóvil, el cual se entregaba a cada ajustador. El ajustador solo se dedicaba a marcar las partes que requería sobre el dibujo. Creo que ustedes pueden imaginar fácilmente algunas de las cosas para mejorar la eficiencia y precisión en esta área. Sin embargo, en lugar de brincar a lo obvio o seguir sus modelos mentales tradicionales, esta empresa decidió que ciertos especialistas siguieran a los ajustadores y los observaran durante su trabajo. Aunque surgieron ideas desde el principio para implementar ciertas mejoras percibidas, se invirtieron 2 años en el proceso de observación. Lo que descubrieron de ellos mismos y lo de su enfoque fue tan importante como lo que descubrieron de lo que querían cambiar. Ellos tuvieron que cambiar su comportamiento y cómo estaban viendo las cosas. Tuvieron también que cambiar su visión de rol de la tecnología y su aplicación en general, de una tradicional a otra más innovadora. Su enfoque tradicional visualizaba la tecnología solo como un apoyo a los empleados para el trabajo que realizaban. Estos buscaban procesos que pudieran adaptarse al uso de la tecnología. Utilizaban solo tecnologías ya probadas en el proceso de planeación. Antes de introducir una tecnología nueva, el personal de sistema realizaba múltiples pruebas y análisis. Su modelo mental sugería que todos tenían que tener acceso a toda la información en el lugar que estuvieran, y por supuesto solo ellos pudieran proveer este servicio. Lo que ellos aprendieron de la observación de 2 años surgió como una nueva perspectiva muy innovadora, un nuevo modelo mental. La tecnología debería convertirse en un facilitador para realizar mejor el trabajo y crear inteligencia. La aplicación del usuario determinaría la tecnología se requiere, lo que significa que también se debe de considerar futuras tecnologías. Una manera de aprender con mayor rapidez es creando prototipos de solución y promoviendo que los usuarios los prueben y practiquen con ellos. Los requerimientos de información son diferentes para cada tarea, por lo que se empaquetan los datos para dar información relevante a los usuarios involucrados. Por último, se reconoce que los consultores externos también pueden ofrecer soluciones útiles y efectivas. De este ejercicio surgió una forma radicalmente diferente. Los ajustadores fueron equipados con un aparato electrónico inalámbrico con un lápiz que se comunica con el servidor o agente de seguros del cliente.
El aparato se convirtió en algo más que una mera herramienta de cálculo. Se transformó ahora en lo que la empresa llama sistema de manejo de reclamaciones. Brevemente, el ajustador revisa el vehículo dañado, activa un dibujo electrónico del auto, toca con el lápiz las partes del automóvil que necesita reemplazo o reparaciones, localiza las partes, genera una orden de reparación y la calendariza para realizar en algún taller preseleccionado. Renta un automóvil si es necesario para que el cliente lo maneje durante la reparación, hace los arreglos de traslados, genera una evaluación de costos médicos y luego genera el cheque mismo de pago de la reparación reclamada. Todo esto ocurre en una misma transacción. Todo esto ocurre enfrente del cliente. Claramente, este es un cambio de uso de mera herramienta de estimación de costo de reparación a un sistema electrónico de manejo integral del servicio. La tecnología se ha convertido en un medio que permite a esta empresa lograr su visión organizacional. Como diría Nick y Oren, ellos han diseñado su software para involucrar al cliente. Algunos de los beneficios de esta nueva forma de trabajar son el tiempo de entrenamiento de los ajustadores se redujo a 2 o más semanas a solo 20 minutos. ¿Qué tanto se tarda alguien en aprender a tocar una pantalla con una pluma? Todo esto mejoró la productividad y eficiencia operativa, inclusive se eliminaron varias unidades organizacionales dentro de la empresa. Además, se proporcionó mejor servicio al cliente y mayor satisfacción. ¿Qué decisión tan interesante y creativa logró esta empresa basada en su capacidad de aprendizaje, visualizando nuevas maneras de hacer el trabajo? La organización aprendió a aplicar el análisis de sistemas para identificar las fallas en sus antiguos modelos mentales, para crear software alrededor del cliente, para crear un verdadero cerebro corporativo y para lograr una visión compartida. Pasaré ahora a un quinto relato de la vida real. El caso se refiere a la creación de una empresa llamada Cerebro Corporativo. El reto era cómo capturar lo que se había aprendido, cómo retener lo que los empleados contribuyen a su organización, cómo hacer disponible este acervo de conocimientos para que el resto del personal los utilice. Estas preguntas son cada día más importantes para las organizaciones competitivas de hoy porque cada vez es más difícil retener el personal altamente productivo y tecnificado. Dada la escasez de oferta de este tipo de recurso humano, el caso que me refiero es el de Debbie y Randy Fields, los creadores de la empresa de galletas norteamericana llamada Mrs. Fields Cookies. A fines de los años 70, la señora Debbie Fields comenzó a vender galletas a una pequeña tienda en Palo Alto, California. Al éxito inmediato del negocio le llevó a la posibilidad de ampliarse a otras localidades, pero existía un problema. Debbie era una administradora que se involucraba de manera directa en la operación del negocio y era fanática de la calidad. El reto era cómo tomar este estilo de negocios de Debbie con su propio sentido de prioridades y de alguna manera injertarlo al estilo de administración del personal que trabajaría en las nuevas tiendas. Su esposo Randy veía los peligros de las jerarquías organizacionales. Lo que Randy y su equipo visualizaron y eventualmente implementaron fue un programa de software en una computadora que capturó las ideas de Debbie y otros expertos contratados, tales como especialistas corporativos, consultores administrativos y empleados sobresalientes, de cada una de las áreas claves de este negocio de galletas. El objetivo era juntar sus ideas e incorporarlas como un conjunto de recomendaciones que cualquier administrador pudiera consultar y utilizar inmediatamente, a la vez que se le haría disponible asesoría y apoyo a través de guías instruccionales que relatarían la experiencia de ciertos ejecutivos reconocidos por su éxito. La premisa inherente a este tipo de sistema es que toda persona de negocios exitosa tiene ciertos conocimientos sobre su trabajo que parcialmente se derivan del sentido común compartido entre colegas y parcialmente de ciertos instintos e intuiciones únicas a la persona. La clave es capturar esta intuición de manera tal que se haga accesible a otros compañeros en la organización. Analicemos el caso de alguien que se inicia en su primer día de trabajo en la tienda de la señora Fields. El nuevo empleado llega a la tienda una hora antes de abrirla y prende la computadora. La computadora le hace todo tipo de preguntas. ¿Este es el fin de semana? ¿Está lloviendo? ¿Hay escuela ahora? Y otras. La computadora le dice al empleado que con base a la experiencia previa de varios años en ese lugar, el desempeño reciente de la tienda y en ciertas características del medio ambiente inmediato, todo almacenado en una memoria de la computadora, y en las respuestas que ella dio, se venderán 800 galletas o muffins durante el día. Inclusive la computadora le dice la posible mezcla de galletas que venderá
chocolate chip, de avena, etc. La computadora enseguida le presenta una serie de gráficas, haciéndole cómo avanzarán las ventas en el transcurso de ese día. Los muffins se venderán temprano, antes del almuerzo, y después su venta disminuirá. Las ventas de productos sabor chocolate serán pocas en las primeras horas de la tarde y luego subirán. Esta información es acompañada por recomendaciones sobre cuándo comenzar el proceso de horneado y en qué cantidades para cada uno de los 12 productos que se ofrecen. El calendario de la producción es particularmente crítico, puesto que la política de la señora Fields es el desechar cualquier galleta que no se venda después de 2 horas de haberse horneado. Durante el curso del día se van registrando las ventas reales. Los nuevos datos son incluidos automáticamente en el modelo de predicción. Las proyecciones del siguiente día son, por lo tanto, una revisión de las predicciones del modelo basadas en los resultados de hoy. El pronóstico diario se hace cada vez más exacto. La organización va aprendiendo. Cada uno de estos 4 relatos es muy diferente en contexto y aplicación, pero el elemento central de cada uno de ellos fue la habilidad de reflexionar sistemáticamente sobre quiénes eran ellos, qué modelos o imágenes mentales los limitaba y qué se tenía que hacer para capturar al cliente. Cada uno a su manera aprovechó la maestría y habilidades de su recurso humano, creó reservas de conocimientos, el activo más importante en esta época de la información, y evolucionó hacia una organización de aprendizaje continuo, inspiradas por una visión clara y apoyadas por valores de trabajo bien articulados. En cada caso, las personas se elevaron hacia nuevos niveles de desempeño y sus equipos de trabajo llegaron a ser más efectivos. Ellos aprendieron, cada uno liberó la gran fuerza de su potencial personal. Tratemos de aprender a medida que nuestras organizaciones se enfrentan el reto de la época de la información y del mercado global. Aprender a ir más allá de los logros anteriores, jumping the curve, por encima de la competencia. Aprendamos a explorar ambientes de trabajo que capturen la imaginación y creatividad de su personal y que aprovechen al máximo su fuerza. No hay poder humano mayor que el de la visión compartida con la que nos rodean. Imagínense el poder de trabajador que aprende, del equipo de trabajo que aprende y de la organización que aprende con una verdadera visión compartida. Les deseo suerte. Muchas gracias. Gracias, señor Hoffman. Continuamos ahora con la segunda sesión demostrativa de preguntas y respuestas. La primera nos llega de Pemex, Exploración y Producción, Agua Dulce, Veracruz, México. Vino vía fax y dice, ¿por qué considera más exitoso en una organización liderear que administrar? ¿Y qué nos quiere decir con la palabra autoadministrar? ¿Quién lo hará, el equipo o el líder? Okay. Como vemos, las empresas, a medida que vemos que las empresas se hacen más y más basadas en la información y se hacen más globales, y vemos el papel de los líderes con relación al desempeño, entonces debemos observar a la persona que observa el futuro y tenemos que compensar y premiar a la gente que lo hace. Y esto en comparación con los que controlan y mantienen el statu quo porque las cosas del mercado van demasiado rápidas. Y a medida que las estructuras verticales se eliminan, entonces tenemos una... ¿Cuál es la siguiente? A ver, la otra parte de la pregunta. Who's going to do the... I'm sorry, the self-managed team. Sí, I'm sorry. equipo autoadministrado, ¿verdad? Bueno, básicamente con el equipo que se autoadministra, conoce los objetivos y sabe cuáles son las metas y sabe lo que está tratando de lograr.